La verdad que es un tema bastante amplio. Y hablando ayer con Juan, dije, mira, vamos a dividirlo en dos para que no se haga muy largo, porque podría llevarnos aquí tiempo hablando. Yo permitidme que haga una introducción antes de hablar de la persona de Cristo, de nuestro maestro, como ha dicho Manuela en su oración antes. Y leemos en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el versículo 18, voy a saltarme el resto, que yo creo que lo conocemos la mayoría, ¿verdad? Nos detalla todo lo que es la armadura de Dios. Y creo que es un versículo clave para esta lucha, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y es el versículo 18, donde dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando hablamos de este pasaje, muchos nos entretenemos en hablar sobre la armadura de Dios, cómo es la armadura de Dios, ¿verdad? Pero para mí personalmente, hermanos, la armadura de Dios con la que Él nos ha vestido, con la que nos vestiremos, con cada vez que tendremos que luchar, con la cual tenemos que estar vestidos constantemente, para mí el arma clave es la oración. ¿De qué me vale estar vestido de la armadura de Dios si yo no llevo una vida de oración adecuada a ello? Es como la silla de tres patas. Si yo la oración es una de las tres patas, la llevo regulín, ¿vale? Y seamos claros y sinceros entre nosotros, si la llevo regulín, voy a llevar una vida de fracaso, de frustraciones, de altibajos, y no estaremos siempre haciendo la voluntad del Señor, sino lo contrario, estaremos como en los tíos vivos, yendo para arriba, para abajo, ahora para arriba, ahora para abajo, ahora para arriba, ahora para abajo. La oración es vital en la vida del creyente, es vital en la vida del cristiano. Y doy gracias porque yo creo que en esta congregación somos conscientes de ello y estamos orando no un día, sino 2 días a la semana y nos reunimos. Y quien entendió perfectamente todo esto fue el Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo sublime, el mayor ejemplo que podemos tener, y por eso debemos de ver cuán importante fue la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Veréis, en el capítulo 2 de Lucas, vamos a dar un viaje por el Evangelio de Lucas, ¿vale? Vamos a coger casi todas las citas que vamos a ver sobre la vida de oración del Señor Jesucristo. Las vamos a ver, se va a ver a través del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que más habla de la vida de oración del Señor Jesucristo. Y dice en el capítulo 2, versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Está hablando de Cristo. ¿De qué sabiduría se estaba llenando el Señor? ¿De la sabiduría de este mundo? ¿O de la sabiduría que viene de lo alto? La que es pura, amable, benigna, llena de frutos, de justicia. ¿De cuáles se estaba llenando? Pues fijaos que el Señor Jesucristo, siendo desde aún muy pequeño, buscaba la voluntad del Padre. Buscaba hacer la voluntad del Señor. Y leemos en los versículos que van del 41 al 52, no lo voy a leer entero, pero conocéis la historia. Con 12 años el Señor Jesucristo va con sus padres a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y dice que cuando vuelven sus padres de camino, pensando que están con sus familiares,
Pues están confiados y empiezan a buscarlo entre ellos. Y cuando ven que no está el Señor Jesucristo con ellos, su Hijo Jesús no está con ellos, vuelven a Jerusalén. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo. En el templo. Y dice que cuando lo encuentran allí en el templo, le dice su madre, ¿por qué nos has hecho así? Versículo 48. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Veréis, me podréis preguntar, bueno, José Antonio, ¿dónde está aquí la vida de oración en el Señor Jesucristo? Pero hermano, vamos a leer entre líneas. Vamos a leer entre líneas. ¿Cuál es la contestación que le da el Señor Jesús con 12 años a sus padres? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre yo he de estar? Y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿y cómo sabía el Señor Jesús, siendo niño con 12 años, que tenía que estar en el templo? Porque la palabra no la tenían como la tenemos nosotros en casa. ¿Cómo conocía la voluntad del Padre si no llevaba una vida de oración importante? ¿Cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Solamente por la palabra o también porque el Señor nos habla por medio de la oración? Jesucristo, ya aún siendo niño, y permitírmelo, ya tenía una vida de oración importante. Porque quería hacer la voluntad del Padre y porque hacía la voluntad del Padre porque la conocía. Y solamente la podía conocer por medio de la oración, por medio de la comunión con Él. Si leemos el Evangelio de Juan, a lo largo y ancho del Evangelio de Juan, hay una cita donde dice que yo siempre hago la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque siempre estaba buscando la voluntad de Él en oración. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese es el resultado de llevar una vida de oración, una vida de intimidad con Dios. Hallar gracia ante los ojos de Dios y hallar gracia ante los ojos de los hombres. Y esa fue la vida de Cristo. Porque el Señor Jesucristo en todo momento halló esa gracia delante de Dios y de los hombres. Por eso tuvo la relevancia que tuvo durante el tiempo en que estuvo predicando y enseñando. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y fijaos lo que detalla Lucas. Este detalle solamente está en el Evangelio de Lucas. Y orando el cielo se abrió. Y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo mientras estaba siendo bautizado? Orando. Y vamos a ver a lo largo del Evangelio de Lucas cómo el Señor está orando constantemente. Y no solo al principio de su ministerio, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, sino también cuando estaba incluso allí en la cruz del Calvario. También allí oró. Por tanto, hermanos, si fue vital para el Señor Jesucristo la oración para desempeñar y para hacer la voluntad del Padre, ¿cuánto más para nosotros? ¿Qué importancia le estamos dando a la oración en nuestra vida? ¿Cuánto oramos en casa? ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto oramos? ¿Tenemos deseo y anhelo por reunirnos con nuestros hermanos para orar? Dice en Lucas capítulo 4 que el Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu
al desierto. ¿Cómo voy yo a ser guiado por el Espíritu Santo si yo no tengo una vida de oración, de intimidad con el Señor? ¿Quieres hacer la voluntad del Señor? ¿Quiero yo hacer la voluntad del Señor? Tengo que buscarlo en oración. No solamente leer su palabra y memorizarla, sino también buscar su voluntad por medio de la oración. El Señor Jesucristo, después de 40 días, como bien conocemos y como bien sabemos, se llevó en el desierto sin comer. Y nos dice los evangelios que después de todos esos días fue tentado por Satanás. Y venció las 3 tentaciones, como bien conocemos. Pero hermano, aquí tampoco dice que el Señor estuviera orando en el desierto. Pero yo me preguntaba, ¿qué es lo que estuvo haciendo el Señor durante 40 días y 40 noches en el desierto? No tenía manuscritos para leer la palabra. ¿Qué es lo que estuvo haciendo? ¿Qué estuvo andando todo el tiempo? ¿Se fue a un lugar, se sentó allí, buscó una cueva en el desierto? ¿Qué hizo? ¿No pudo haber estado orando durante todos esos 40 días para buscar la intimidad con el Padre? Yo digo que sí. Permitidmelo, que sea tan osado y atrevido. Yo digo que sí. ¿Cómo pudo vencer a las tentaciones? ¿Por qué, hermanos, caemos en las tentaciones? ¿Por qué vamos cayendo una y otra vez en las tentaciones? Porque nuestra vida de oración no es importante, no es fuerte. Seamos sinceros con nosotros mismos. Cuando caemos y fracasamos una y otra vez, deberíamos de examinar nuestra vida de oración. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo es nuestra vida de intimidad con el Padre? ¿Cómo es nuestra vida, nuestra relación con Él por medio de su Santo Espíritu, hermanos? Hermanos, no estamos en un desierto físicamente, pero sí estamos en un desierto, o mejor dicho, este mundo está desierto de la palabra del Señor. Y nosotros debemos de ser luminares en este mundo. Y para ser luminares en este mundo y sal en este mundo, debemos de llevar una vida de oración que le agrada a Dios. No vale solamente con leer la palabra y meditarla. Hay que orar, hermano. Es muy importante. Es vital. Acordaos de la silla de 3 patas. Orar, leer y meditar la palabra. Vamos a seguir, capítulo 5 de Lucas, versículos 12 al 16. Y leemos allí lo siguiente. Sucedió que estando él, voy a leer en algún que otro momento algún pasaje, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y reunía mucha gente para oírle y para que le sanasen sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y oraba. Hermanos, el Señor Jesucristo oraba o bien por la mañana muy temprano, como nos detalla Marcos capítulo 1, versículo 35, cuando dice allí que el Señor se levantó muy de mañana, aún siendo oscuro, para orar al Padre. Y cuando los discípulos van y le dicen, Señor, los demás te buscan, la gente te busca y dice, vamos a otros lugares porque es necesario que allí predique. ¿Y cómo sabía el Señor que tenía que ir a otros sitios? ¿Cómo sabía dónde tenía que ir el Señor? Porque buscaba al Padre en oración. Porque lo buscaba en oración. Os voy a contar algo
que yo supongo que os habrá pasado también a vosotros. ¿Cómo comenzamos el día? ¿Lo comenzamos orando? ¿O lo comenzamos con el estrés de que voy con el tiempo justo para desayunar? Para desayunar y entrar al trabajo corriendo. ¿No os ha pasado, a mí me ha pasado, no os ha pasado a vosotros que no es lo mismo empezar el día orando al Señor y estando en comunión con el Señor, que levantándote deprisa para desayunar y para ir al trabajo? ¿Os ha ido el día igual? Porque a mí personalmente no me ha ido igual. Cuán importante es que busquemos al Señor a primera hora de la mañana y busquemos su voluntad. Cuán importante es, hermano. Si queremos ser luminares en este mundo, tenemos que buscarlo ahí desde primera hora de la mañana. Porque el diablo no nos va a dejar, el adversario no nos va a dejar. Y si puede tirarnos al suelo y pisotearnos, lo va a hacer. Lo va a hacer. Él no va a tener misericordia de nuestras vidas. El ladrón vino para robar, matar y destruir, dice la Escritura. Necesitamos orar. Y el Señor se levantaba muy de mañana, haciendo aún oscuro, para buscar la voluntad del Padre. Y vemos que después de que sanó al leproso, también se fue a orar. Después de la alimentación de los 5.000, también se fue a orar. Y el Señor buscaba constantemente la dirección del Padre. Constantemente. Otros pasajes se encuentran en Lucas 9:18 y Lucas 9:28-29. Allí vemos cómo el Señor aparta tiempo para orar. Vamos a Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Dice allí, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche. No dio descanso a sus ojos. Toda la noche. ¿Por qué se llevó toda la noche? Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Fijaos, qué tema más importante, qué asunto más importante por el cual el Señor oró. Padre, ¿cuáles son los discípulos que debo de escoger, que van a ser mis sucesores, que van a coger mi testigo cuando yo deje este mundo para que tu evangelio, para que tu reino se extienda por toda la tierra? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Pues el Señor se llevó toda una noche orando, toda una noche orando. Este mismo ejemplo lo vemos en los discípulos del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1, los versículos que van del 15 al 26. Cuando Pedro empieza a hablar al resto de los discípulos allí en el aposento alto, donde se reunían para orar, donde estaban y oraban constantemente, como dice en ese mismo capítulo, con María y todos los que estaban allí. Y dice, debemos de escoger a uno para que sustituya el lugar o para que ocupe el lugar de Judas Iscariote, el cual traicionó, conforme a las Escrituras, al Señor Jesús. Y estuvieron orando. Y el Señor les mostró su voluntad y cogieron a ese otro discípulo. ¿Qué podemos también aprender nosotros de aquí? Hermanos, ¿qué debemos de hacer cuando tengamos que elegir o cuando tengamos que escoger a un hermano para que sea el sobreveedor de la congregación? Debemos de orar. Y orar constantemente, no solamente en nuestras casas, sino también como iglesia.
por ejemplo. O si hay que escoger a un hermano para que salga a la obra, porque el hermano lo haya sentido en su corazón así. ¿Qué debemos de hacer para saber si es la voluntad? Orar como congregación, porque lo vamos a enviar nosotros, en el nombre del Señor. Debemos de orar. ¿Qué debemos de hacer nosotros para los asuntos importantes de nuestra vida? Orar. ¿Quieres saber si, y permitírmelo así, si esa persona a la que te gusta, sea un chico o una chica, es la voluntad del Señor que sea tu pareja? ¿Quieres saber si el trabajo que te ofrecen es voluntad del Señor o no es voluntad del Señor? Ora. ¿Debo de comprar una cosa? ¿No debo de comprarla? ¿Debo de hacer esto? ¿No lo debo de hacer? Si son cosas importantes, hermano, oremos. Oremos porque Él sabe lo que más nos conviene a nosotros. Y aceptemos su voluntad. Aceptémosla. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 18, vamos a dar un salto y después volveremos al 11, 18, los versículos 1 al 8, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor nos enseñó también sobre la importancia de ser persistentes. Y permitidme que diga esta palabra. El Señor quiere que seamos pesados en la oración. Alguna vez he escuchado de mi madre decir, Dios tiene que estar harto de mí. Sí, sé que está aquí, sé que me está escuchando y sé que lo puedo decir. Dios tiene que estar harto de mí, porque es tanto pedirle, tanto pedirle, tanto pedirle. ¿Se cansa un padre de que su hijo le pida las cosas? ¿Verdad que no? Pero el Señor también tiene que ver cuál es nuestra intención en el corazón. Tiene que ver si es importante o no es importante para nosotros lo que le estamos pidiendo. Él lo sabe, pero quiere vernos. No quiere que simplemente le pidamos una vez y te lo concedo. No es eso. El Señor quiere que seamos persistentes en la oración. Lo quiere. Y el Señor lo hizo. El Señor fue persistente en las oraciones, siempre buscando al Señor, a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces le pudo decir el Señor Jesús durante esa noche para escoger a sus 12 discípulos, Señor, muéstrame, Padre, muéstrame la voluntad? ¿Cuántas veces se lo pudo repetir? Pues hermanos, necesitamos ser persistentes si queremos conocer la voluntad del Padre. No simplemente por estar un día, 2 días orando, 3 días orando, una semana orando, el Señor nos va a contestar sobre la marcha. A veces es necesario que nos llevemos días, semanas o quizás incluso hasta meses y años por ello. Yo recuerdo a nuestro hermano Pepe Fernández, que está en la presencia del Señor, que se llevó años orando por un vecino suyo llamado Paco Guerrero, que también lo conocíamos, ¿verdad? Y contaba esa anécdota. Me llevé años orando al Señor porque el Señor salvase a Paco. Y el Señor escuchó la oración y Paco entregó su vida al Señor. Por tanto, debemos de ser persistentes, hermanos. No nos cansemos, no desmayemos.
No desmayemos porque veremos el fruto de las oraciones, siempre y cuando se hagan conforme a la voluntad del Señor. Pidamos conforme a su voluntad, seamos sabios. Y eso solamente lo podemos saber si estamos en una íntima comunión con Él por medio de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo de verdad os animo y me animo a mí mismo. Seamos persistentes en las oraciones, seamos persistentes en reunirnos como iglesia para orar todos los días. Tenemos una invitación de parte de Dios para orar 2 veces en semana. Y una invitación para venir aquí y alabar a Dios y orar también, y alabarle y adorarle por medio de la oración. Ahora sí, me gustaría volver al capítulo 11 de Lucas, los 4 primeros versículos. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué los discípulos de Cristo, de Jesús, les dijo, Señor, enséñanos a orar? Porque lo veía en su vida. Porque el Señor mostraba, les daba ejemplo de lo importante que era orar al Padre, de estar en constante comunión con el Padre por medio de la oración. Hermanos, que ojalá, de verdad os lo digo, ojalá se cumpla en nuestras vidas que la oración sea para nosotros como el beber un vaso de agua, como el comer, como el respirar, que se haga habitual en nuestras vidas. Que vayamos por donde vayamos, estemos orando al Señor, por la necesidad que Él ponga en nuestros corazones, por lo que vayamos viendo con nuestros ojos, la necesidad en otras personas, sean hermanos o no lo sean, pero orar por ellos. Y fijaos que el Señor Jesucristo en ningún momento duda en enseñarles a orar. Les dejó una oración modelo. Yo no me voy a entretener en hablar sobre ella. Me refiero a ir palabra por palabra y demás. Pero fijaos que en todo momento lo que busca el Señor Jesucristo, lo que les enseña por medio de esta oración es la gloria de Dios. El que el nombre del Señor sea glorificado en todo tiempo, en todo momento. Vemos que en ningún momento el Señor Jesús, por medio de esta oración, les hace ver que el comer, como el beber, como el respirar, depende de ellos, sino que depende de Dios. Porque Dios es el soberano y Señor de los cielos y de la tierra. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eres tú el dador, no nosotros. Así como Dios dio el maná en el desierto durante 40 años a su pueblo, el Señor nos da el maná cada día a nosotros, tanto el físico como el espiritual, su palabra. Y perdónanos nuestros pecados. Él es el Señor y soberano, no hay nadie igual que Él. Y reconocía que éramos pecadores y que somos pecadores, hermanos. No seguimos llevando la misma vida, pero sí, de vez en cuando, cometemos algún que otro pecado. Por tanto, hermanos, cuando oremos, busquemos siempre la gloria de Dios. Lo que voy a pedir glorifica a Dios, le da la gloria, le da la honra. Si es que sí, pidamos. Si tenemos dudas, no lo hagamos. Y si no lo glorifica, evidentemente no lo hagamos. Lo que me llama también la atención de esta oración modelo del Señor Jesucristo es la sencillez de palabra. No hay florituras de palabra, no hay una gran grandilocuencia en sus palabras,
sino que hay sencillez de corazón. Las palabras salen del corazón. Y Dios lo que quiere cuando oremos es, dile lo que hay en tu corazón. Quiere que le expresemos lo que hay en nuestros corazones, aunque seamos con torpes palabras. No os preocupéis, ya tenemos al Espíritu Santo, que intercederá por nosotros, como dice, con gemidos indecibles, y presentará la oración como es debido. Pero seamos sencillos a la hora de orar. Seamos directos también. 3 o 4 citas más y termino, hermano. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, los versículos 14 al 19. Dice allí: cuando era la hora sexta, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo aquí? Dar gracias. Dar gracias a Dios. Dar gracias por el pan y por la copa. Y el Señor sabía perfectamente lo que estaba agradeciendo. Porque sabía que en unas horas iba a morir en la cruz del Calvario. Estaba dando gracias por el sacrificio que Él tenía que hacer. Da gracias en todo, dice el apóstol Pablo. Da gracias en todo. La oración también es ser agradecidos. No es solamente pedir, es ser también agradecidos. Y debemos de ser agradecidos. Y me consta que somos agradecidos. Pero, hermanos, que no dejemos de ser agradecidos. Nunca. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias al Señor. Y nuestra salvación, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, es por su infinita gracia y su infinito amor. No, nunca jamás por nuestros propios méritos. Así que seamos agradecidos en todo. También hay otros pasajes donde el Señor da gracias. Lucas capítulo 9, versículo 16, dio gracias antes de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Lucas 10, 21, cuando volvieron los 70 de predicar. Lucas 24, 30, dio gracias partiendo el pan en Emaú con sus 2 discípulos. Y Juan capítulo 11, 41 y 42, dio gracias al Padre antes de resucitar a su amigo Lázaro. Vemos que el Señor era agradecido y nos dejó ejemplo. Así que seamos agradecidos. Y como he dicho antes, como dice el apóstol Pablo, en Lucas, primera de Tesalonicenses 5, 18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Lucas 22, no nos vamos a ir del capítulo 31 y 32. Esta es otra parte importante sobre la oración. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fijaos cómo el Señor nos da ejemplo de interceder los unos por los otros. Los unos por los otros. Debemos de saber interceder los unos por los otros. No debemos de dejar de hacerlo, hermanos. Debemos de estar constantemente haciéndolo.
También en Juan capítulo 17, los versículos que van del 9 al 26, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo intercede por sus discípulos en aquella famosa oración de Juan capítulo 17. Pero resulta curioso que en ese capítulo el Señor Jesucristo está intercediendo por ti y por mí. Padre, no solamente pido por estos, sino por todos aquellos que han de creer por la predicación de ellos. ¿Y cuál es ese fruto? Tú que estás aquí sentado y yo que estoy aquí de pie. El Señor ya estaba intercediendo por nosotros, que seamos uno con Él, como Él y el Padre eran uno. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos real sacerdocio y nación santa. Somos real sacerdocio. ¿Cuál era la labor del sacerdote, hermanos? Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Entre otras cosas, interceder, estar en medio, intercediendo entre el pueblo y Dios. ¿Verdad? Pues debemos de ocuparnos en esta profesión que el Señor nos ha dado. El de ser sacerdote, también intercediendo los unos por los otros. Pero además, hermanos, el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo máximo. Solamente debemos de orar por los que nos aman. Solamente debemos de orar por nuestros hermanos en la fe. ¿Debemos de orar por nuestros enemigos? Fijaos lo que dijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estuvo intercediendo por sus enemigos, por aquellos que querían su muerte. Y nos dio ejemplo de aquellas palabras que se encuentran en Mateo capítulo 5, los versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo ahora mismo en los cielos? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién se atreve? Ejerciendo de sacerdote ante el Padre. Exactamente. Fijaos lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 32 al 34. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y si queréis otra cita, Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es decir, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Es nuestro abogado defensor. Dice en 1 de Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo.
Hermanos, intercedamos los unos por los otros. Lo mismo que hubo un ejemplo positivo de interceder, como es en el Señor Jesucristo, también hubo un ejemplo negativo en los discípulos. Allí en el huerto de Getsemaní, el Señor estaba con una gran presión. Era tal esa presión que tenía que decía que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y eso es posible, médicamente es posible, bajo una grandísima presión. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Estaos aquí y orad por mí. Es la única vez donde se ve que el Señor Jesucristo pide que se ore por él. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Sí, pero es que también nosotros muchas veces nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos. Y no oramos, hermano. Y esto no lo digo para dar un palito, sino para que reflexionemos sobre ello. Pero el Padre no lo desamparó. Y dice que envió a un ángel suyo para fortalecerlo. Los hombres podemos fallar, hermanos, los unos a los otros, pero Dios jamás nos va a fallar. Aunque a veces sucedan cosas en nuestra vida que no comprendamos, pero Él nunca, jamás nos va a fallar. Y quisiera terminar con la oración del Señor Jesucristo, o con el momento de oración del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Todos lo sabemos, todos los conocemos, ¿verdad? El Señor Jesucristo se va a un lugar aparte y empieza a llorar y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos pasando por momentos duros en la vida? ¿Nos quejamos ante Dios? ¿Nos quejamos ante Dios? Le decimos, Señor, pasa de mí esta prueba. Pasa de mí esta prueba. O sin embargo, le decimos, Señor, tú sabes por qué estoy pasando esta prueba. Mi voluntad sería no pasarla, pero hágase tu voluntad. Esa debe de ser nuestra actitud. Esa debe de ser nuestra actitud. La de decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Él no nos va a dejar, hermano, no nos va a desamparar. Él lo ha prometido. Si nosotros no desamparamos a nuestros hijos y somos pecadores, cuanto más aquel que es nuestro Padre Santo, nuestro Padre Celestial, que nos da lo mejor y que sabrá darnos lo mejor. Cuanto más Él. Así que, hermanos, no desmayemos. Oremos constantemente. Y me gustaría terminar con dos citas. Primera de Tesalonicenses 5:17, que yo creo que todos lo diríamos hasta de memoria. Y ya se ha dicho antes aquí. Orad sin cesar. No nos cansemos. Hermanos, tenemos una lucha, no contra carne ni contra sangre, sino una lucha espiritual. Y solamente la podremos afrontar mediante la oración, mediante la palabra. Y Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 6 al 11, dice allí, humillaos pues, y con esto termino, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, la vida no va a ser de rosa en nuestra vida, y lo sabemos,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pues, hermanos, que hoy esto que el Señor nos ha enseñado, que lo llevemos a la práctica. Como dijo una vez en una anécdota, como escuché una vez, dice que había un joven en la puerta de la iglesia y salió una hermana y le preguntó, ¿ya ha terminado el culto, hermana? Dice, bueno, ha terminado la teoría. Ahora toca la práctica, hermano. Ahora toca la práctica. Pues, hermano, que esto que hayamos aprendido hoy, que a cada uno nos habrá hablado de una forma diferente, lo pongamos en la práctica para la gloria del Señor. Amén.